Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Dilberto Esteban Jiménez. A continuación, iniciaré la explicación del trabajo que se realizó en la fase 2 del curso de Estática y Resistencia a Materiales. La cercha que se trabajó fue la de abanico. Esta nos correspondió porque el último dígito de nuestro grupo es el número 3. Esta es la figura de una cercha. Buscamos el valor de la longitud de la cuerda inferior, que es esta parte, que venía siendo la distancia que hay desde el punto A hasta el punto G, siendo la misma distancia de frente que hay acá, en este diagrama. Como observamos, la distancia es de 18 metros. Hay 6 segmentos en el tramo, comprendiendo desde el punto A al punto G, que son estos, que hay 6. Por lo tanto, cada espacio de la cercha sería igual a esos 18, que es el largo de la cercha inferior, sobre los 6 segmentos, nos da igual a 3. Bueno, ahora en esta gráfica observamos que la longitud de la cuerda superior, que es esta, que va desde A hasta G, pero esta parte superior es la distancia comprendida desde A hasta G. Teniendo en cuenta lo que observamos en la gráfica, entonces nos dirigimos a realizar los cálculos geométricos de las medidas de la estructura. Entonces, la longitud de la cuerda inferior es de 18, como lo vimos en la figura, que es esta, de 18. La longitud de la cuerda superior es de 18 sobre el coseno de 20, que son los grados, que nos da un valor de 19.155 metros. Entonces, el número de las cerchas es la distancia que hay del fondo de la cercha dividido en la separación más 1, dando como resultado 13 metros. Como lo observamos aquí en el diagrama, que es estas distancias, que es el fondo dividido en esta separación, nos da como resultado. Continuando con los cálculos geométricos, entonces el área de influencia de la cercha, teniendo en cuenta que la fuerza que carga cada cercha será igual a la separación que hay entre cada cercha, que es 3 por 19.155, que es la longitud de la cuerda superior, y ahí nos daría un área de influencia que sería de 54.465 metros. Tendremos una velocidad de 12 metros por segundo, que es la recomendada. Aquí, como observamos, están todos los cálculos de la separación de las cerchas. Entonces, lo siguiente que se hace es hallar la diferencia que hay entre cada tramo. Entonces, la distancia que hay desde el punto A al punto G es de 18. Y son 6 tramos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, dividimos los 18 sobre los 6 tramos, como dice aquí la ecuación, nos da igual a 3. Por lo cual, las distancias que hay de A a B es igual a 3. De B a C es igual a 3. De C a D es igual a 3. De D a E es igual a 3. De E a F es igual a 3. De F a 3 es igual a 3. Entonces concluimos que es la misma medida para todas. Ahora calculamos la distancia que hay de A a B, de B a C, de D a E, de E a F y de F a G. Entonces, la distancia que hay de A a B y de B a C es de 19.155. Lo dividimos entre 6 tramos,
que son estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo cual es la misma medida para todos. O sea, para todos nos daría 3.192, como se observa aquí en la imagen. Ahora, para hallar estas distancias de B a L, de C a K, de D a J, lo que hacemos es hallar la distancia de B a L, sería pues la tangente de 20 por 3. Ahí nos daría cuál sería la distancia de B a L. Y de C a K multiplicamos por la distancia que obtuvimos de B a L por 2, y ahí tendríamos la distancia de C a K. Y la distancia de D a J la multiplicaríamos por la distancia que obtuvimos de B a L como base por 3. Esto nos daría eh, las distancias que tenemos de cada uno de los puntos, como se observa en la tabla siguiente, que son estos. Bueno, continuamos y vemos que nuestro perfil es el de doble ángulo, y en esta tabla buscaremos las propiedades laminados de acero, y vemos que a nosotros nos interesa es esta, la L64 por 64 por 4.8, esta que está subrayada acá. Vemos que según la designación del elemento sacamos el peso del perfil. Este es de 4.60 kilogramos sobre metros. Como son dos perfiles, se multiplica por 2 y tendremos un valor de 9,2 kilogramos por metros. Como observamos aquí en la fórmula, el peso del perfil es de 4,6 kilogramos sobre metros. Y son dos perfiles juntos de piernas iguales, por lo tanto el peso del perfil es de 4,60 kilogramos sobre metros por 2, ahí lo estamos multiplicando, que esto es igual a un valor de 9,2 kilogramos sobre metro. Después de eso miramos la teja. Como se necesita cubrir la mitad de la longitud de la cuerda superior, que es de 9,577 metros, se requiere alrededor de 7 tejas número 5, o sea 7 para cada lado. Entonces, cada teja tiene un peso de 14,75 kilogramos, por ende necesitamos 8 correas. Cada correa tiene un peso mínimo de 5 kilos. Partiendo de todos estos datos que hemos dicho anteriormente, sacamos las cargas vivas, que son los 70 kilogramos por el área, que son 57,46 metros cuadrados por la gravedad, y esta sería la carga viva. Continuamos con las ecuaciones para las cargas vivas. Entonces, partimos de un peso de 70 kilogramos sobre metro cuadrado por 57,465 metros cuadrados por 9,81 metros sobre segundo, que es igual a 39,466 kilonewton. Se continúa calculando las cargas muertas, que es el peso de la propia cercha, que es de 5,617 kilonewton. El peso de las correas, que son de 2,354 kilonewton. El peso de las tejas, que es de 6,9483 kilonewton, y la carga del viento, que es de 827,496 newton. Luego sacamos la suma de las cargas muertas, que son el peso de la cercha, el peso de las correas, el peso de las tejas y la carga del viento. Aquí podemos observar la sumatoria de demás cargas muertas, que dan 15,05 kilonewton.
y realizamos la sumatoria de las cargas totales que son las vivas y las muertas y nos da un valor de 55.207 kilonewton. Partiendo de ahí distribuimos las cargas. La dividimos en el número de modos menos 1. En este caso hay 7 nudos, menos 1 daría 6 y se divide en el valor de la carga total y da un valor de 9,201 kilonewtons apoyados en cada nodo. Por último, volvemos a distribuir la tabla con las medidas de la longitud total y de peso, como observamos aquí en el diagrama, donde cada uno de los nudos está soportando 4.600 kilonewton, 9.2 kilonewton. Aquí ya está el resultado final de la cercha con cada una de las cargas según son sus longitudes. Y pues esto es todo de este tema. Muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde.